Hola, bienvenidos a esta nueva charla en la que me gustaría compartir unas cuantas reflexiones sobre la nueva ley de eutanasia aprobada en España. Como médico de cuidados paliativos que soy, pues desde hace años en este tiempo me han preguntado muchas veces acerca de este tema. La verdad es que cada vez que he ido a un medio de comunicación, al final ha caído la pregunta sobre la eutanasia. Otras veces, al acabar una conferencia, una charla, aunque no viniera a cuento, se ha preguntado sobre la eutanasia. Eh, Incluso en alguna ocasión la pregunta ha sido en tono poco amable, ¿no? Está claro que es un tema que preocupa e interesa desde hace años y a mí también me viene preocupando desde hace años. De hecho, pues bueno, recogí todas esas inquietudes, reflexiones, dudas, dilemas en un libro, en una novela, en la que puse en boca de los personajes todo eso que se cocía alrededor de una decisión que me parece tan complicada y tan delicada, ¿no? También es verdad que no me gusta pronunciarme públicamente sobre temas que generan división de opiniones aparentemente irreconciliables, ¿no? Como es este caso. Vivimos en el país de nadie escucha a nadie, sobre todo en el ámbito político, y toda discrepancia se interpreta siempre como una confrontación, ¿eh? Es el famoso o estás conmigo o estás contra mí que no lleva a ninguna parte. Entonces la única solución es imponerse al adversario, o sea como sea. No hay diálogo, no hay voluntad de entender al otro, ni de buscar un punto de encuentro. Y en este tema tan complicado y tan delicado, pues no se ha hecho una excepción. Se ha aplicado el rodillo. Aún así, aunque como digo no me gusta pronunciarme en estas circunstancias, pues bueno, creo que mi trayectoria como médico con más de 30 años de ejercicio profesional y cerca de 20 en el ámbito de los cuidados paliativos, pues me concede una cierta autoridad para poder opinar desde el respeto a todas las formas de pensar, solo faltaría, pero también pidiendo ese mismo respeto para mi propia opinión. Y por eso voy a tratar de hablar desde mi experiencia profesional como médico de cuidados paliativos, porque creo que es lo mejor que puedo aportar para que se entienda qué es lo que quiero transmitir. Mm, Intentaré dejar de lado los aspectos jurídicos, filosóficos, éticos, sociales, porque hay gente que ya sabe mucho más que yo sobre esto, que ha escrito mucho más que yo, y además porque no quiero partir de ideas preconcebidas, ni de prejuicios, ni del aferramiento a creencia de ninguna clase, sino que solo quiero transmitir lo que me genera esta ley, teniendo en cuenta que como muchos otros profesionales conozco el terreno de cerca porque llevo muchos años en él. Y para empezar me gustaría poner algunas bases, ¿no? Puntos de partida, ¿no? Un primer punto sería que nadie tiene derecho a imponer su forma de pensar o su visión de la vida sobre otro. Las creencias de cada persona condicionan su manera de vivir, como es normal, pero no deberían pretender condicionar la forma de vivir de quienes tienen otras creencias o unas creencias opuestas. Parece que esto en un país supuestamente democrático no debería ser discutible. Un segundo punto que quiero destacar es que el sufrimiento en sentido global, no solo en sentido físico, en una situación de enfermedad avanzada, no siempre es del todo controlable. Aunque si las cosas se hacen bien, será controlable en su mayor parte, si las cosas se hacen bien. Dicho de otro modo, los cuidados paliativos y la buena praxis médica pueden hacer mucho y hacen mucho por aliviar el sufrimiento de las personas en la enfermedad, pero no siempre hasta el punto que se desearía. Otro punto que quiero destacar, y este es importante para poner las bases del diálogo, ¿no? No es lo mismo hablar de la eutanasia como concepto que hablar de la ley de eutanasia que se ha aprobado en España y que hay que enmarcar en su contexto actual y real, no en un contexto ideal.
Esta distinción es fundamental para no enturbiar el diálogo de salida, ¿no? A ver, estar a favor de la eutanasia como ejercicio de libertad individual no significa que ya tengas que estar a favor de esta ley porque sí. Y de la misma manera, criticar o rechazar esta ley o aspectos de esta ley no significa que tengas que estar radicalmente en contra de cualquier posibilidad de eutanasia. Es importante hacer esta distinción porque si no, no hay debate posible. Es decir, se trata de intentar dejar la ideología a un lado y ser un poco objetivos a la hora de analizar la ley. Porque, como digo, son dos debates distintos. Otro punto que quiero destacar de salida. Muerte digna no es sinónimo de eutanasia. Esta asociación, que se ha venido repitiendo machaconamente desde hace un montón de años, es tan falsa como perversa. ¿Por qué? Pues porque ha ido generando opinión en una sociedad que básicamente es ignorante acerca de todo lo que tiene que ver con el final de vida y con el morir, de manera que al final las personas de buena fe acaban creyendo que si no hay eutanasia no puede haber dignidad en el morir, y esto es rematadamente falso. Y sin embargo es lo que se ha ido cociendo desde hace bastantes años, ¿no? La dignidad es un concepto subjetivo e individual, que depende de muchas variables y que de ninguna manera se puede decretar desde las instituciones, y la ley hace un poco eso, estableciendo de manera sucinta lo que les parece digno y lo que no les parece digno. Para algunas personas la forma más digna de morir será que puedan decidir el momento. Y es muy legítimo que piensen así, muy respetable, por supuesto que sí. Pero eso no convierte la eutanasia en el prototipo de muerte digna, porque no lo es. Aunque se le ponga ese nombre a la ley o a otras leyes, ¿no? Expresarlo así, además, como se hace una y otra vez, es una falta de respeto descomunal hacia todas las otras formas de morir dignamente que han vivido tantas y tantas personas, tantas y tantas familias, y por las que llevamos trabajando tantos y tantos profesionales desde hace un montón de años. O sea que ya vale de apropiarse de esta muerte digna como si fuera, como digo, equiparable solo a una manera de morir. Y en el mismo sentido, contraponer como se hace la eutanasia como la alternativa a morir con sufrimiento, es decir, si no hay esto parece que vamos a morir con sufrimiento, vuelve a ser otra manipulación bastante desafortunada de la realidad, ¿no? Porque no es cierto. Y porque vuelve a ignorar, al hacerse esas afirmaciones muy gratuitamente, vuelve a ignorar todo lo que se puede hacer y de hecho se hace desde esa mirada paliativa de la que parece que se conoce tan poco. Pongamos un ejemplo. Una persona padece unos dolores insufribles a causa de una enfermedad avanzada e irreversible y solicita morir porque no puede más. Absolutamente comprensible. El dolor nos anula como personas, y si tu dolor no es bien atendido y bien tratado, tú te quieres morir, porque no quieres sufrir de esa manera. Pero claro, lo que eso revela es con altísima probabilidad una mala praxis médica, en la que no se está tratando adecuadamente el dolor, cuando de hecho la mayor parte de las veces lo podemos tratar bien. Si esa persona se pone en manos de quien sí sabe manejar y acompañar el tratamiento analgésico, muy probablemente su deseo de morir desaparecerá. Es un ejemplo, pero cuidado, es un ejemplo extraído de la realidad, no es hipotético. Entonces, claro, no se puede contraponer alegremente sufrimiento y eutanasia. Es decir, hombre, no hay necesidad de que pase una cosa, ¿no? Es verdad que no siempre vamos a poder controlarlo del todo, es verdad, pero sí se puede controlar la mayor parte de las veces siempre y cuando intervengan profesionales preparados, cosa que, como veremos, no sucede siempre. Entrando ya en el texto de la ley, la primera justificación que esgrime la ley es que se trata de una demanda sostenida y mayoritaria de la sociedad.
Bien, yo no lo pongo en duda. Hay numerosos sondeos y encuestas que arrojan porcentajes de 70, 75, 80% de personas que al preguntárseles, en frío, cuidado, eh, dicen que están a favor de que se apruebe la ley de eutanasia, lo que no significa que luego ellos se vayan a acoger a ella. Claro, ante una información como esta, que no encaja con el mapa ideológico del país, y hemos de entender que en esa decisión de estar a favor o en contra de la eutanasia, la ideología y las creencias pesan, y sin embargo eso no encaja, como mínimo digo yo que habría que preguntarse por qué. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque si los problemas se pueden resolver mucho mejor si se va al origen que si se va a la consecuencia, ¿no? ¿Cómo es que un 80% de los españoles, por decir algo, están a favor de esta ley? Bueno, viviendo en una sociedad negadora de la muerte como es la nuestra, en la que la simple idea de poderse morir paraliza a todo el país, como hemos visto y estamos viendo, ¿qué es lo que lleva a tanta gente a declarar su apoyo a la eutanasia? A algo tan poco natural como desear tu propia muerte, cuando lo normal es que vamos siempre en dirección contraria, a evitarla como sea. No deja de ser un poco chocante, ¿no? Y esta creo que es la pregunta clave para entender de dónde sale este clamor pro eutanasia. Y yo creo, esa es mi opinión, que la respuesta se resume en dos factores. Por un lado, el miedo, con mayúsculas y con todas sus caras. Y por otro, el deseo de ejercer la autonomía. Y creo que todos son derivaciones de estos dos argumentos. Yo no dudo que hay personas que desde la convicción más profunda consideran que poder decidir cuándo poner punto final a su vida es un derecho fundamental al que aspiran. Y por eso consideran que esta nueva ley es un triunfo de la libertad individual. Está claro que hay personas dentro de esa posición. Ahora, la experiencia, hablo desde la experiencia, desde lo que yo he visto a lo largo de estos años, me dice que esa no es en absoluto para nada la razón principal, ni mayoritaria. Lo que hay mayoritariamente detrás de este deseo de disponer de una puerta de emergencia por la cual escapar de algo que no se quiere vivir, lo que hay detrás es el miedo a sufrir. La gente tiene mucho más miedo a sufrir que a morir. Y es muy legítimo pensar así, porque hay que estar ahí sufriendo para, antes de decir alegremente si esto se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Pero lo que habría que responder es cuáles son las causas de este miedo, porque el miedo es a algo que todavía no ha sucedido, sino que tenemos miedo de que ocurra. ¿De dónde sale este miedo, no? Y no estamos hablando del miedo a morir, que se lo tenemos todos, no, estamos hablando justamente de lo contrario, de abalanzarnos hacia el morir. ¿Qué pasa, no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y bueno, a la hora de responder a esto, yo hago mis propias, como digo, reflexiones y extraigo unas cuantas conclusiones que ahora comparto. Y hay un poco para todos. Por un lado, y vamos a ejercer en primer lugar el mea culpa, a mí me parece que la manera de ejercer la medicina en las últimas décadas, porque esto viene de lejos, tiene una buena parte de responsabilidad de este miedo que hay detrás del deseo de que exista la eutanasia, ¿no? Esa carrera desenfrenada por mantener a la gente con vida como sea, a cualquier precio, con una mirada enfocada solo a prolongar la línea de vida, pero sin preocuparse de cómo es esa vida, pues esto ha hecho que hay muchas personas que tengan más miedo de seguir vivas que de morirse. Esto es así. Y de esto tiene buena parte de responsabilidad, como he dicho, la manera de hacer medicina, pues de que viene desde muchísimos años atrás. Pero cuidado, cuidado, no nos olvidemos que aunque el sistema sanitario tiene su parte de responsabilidad, todas estas acciones
en pro de que la gente siga con vida se hacen muchas veces con la complicidad de las familias o incluso de los propios enfermos, porque se considera que morir es la peor de las opciones, siempre. Eso no lo perdamos de vista. Y eso tiene que ver con ese belicismo, ¿no? Ese lenguaje bélico de la lucha, de la batalla, que siempre rodea todo lo que tiene que ver con las enfermedades. Pero claro, cuando hay una guerra, hay un campo de batalla y hay destrucción en el campo de batalla. Y el campo de batalla donde se producen todos esos efectos devastadores es el cuerpo del propio enfermo. Pero esta manera de hacer, que viene, como digo, de muy lejos y que tiene buena parte de culpa de ese pensamiento generalizado de que si voy a estar enfermo prefiero morirme porque si no lo voy a pasar fatal, demuestra también, es decir, que hay desconocimiento, porque ese no es el único camino, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Es decir, cuando las cosas se hacen bien, no tiene por qué ser así. Hay alternativas que pasan por el proceso de toma de decisiones y que pasan por conocer y practicar lo que llamamos adecuación del esfuerzo terapéutico, que nos lleva a hacer lo más, no todo lo posible porque el enfermo siga vivo, sino lo más conveniente para el enfermo desde el punto de vista del enfermo. Y eso ya está recogido, ese concepto ya está recogido por ley hace años, en la Ley de Autonomía del 2002. Lo que pasa es que las cosas a menudo no se hacen bien, por culpa un poco de todos. Es decir, se puede hacer las cosas de otra manera, y tanto que sí, y se deberían hacer de otra manera. Por tanto, suponer que todo va a ir mal y que va a haber mucho sufrimiento en ese proceso de enfermedad es una suposición. Y es una suposición que de alguna manera teme que las cosas no se hagan bien. Pero hemos de entender que las cosas no solo se pueden hacer bien, sino que se deberían hacer bien y muchas veces se hacen bien. Insisto, el miedo es algo que anticipamos a algo que no tiene por qué suceder. Y la gente tiene mucho miedo de lo que me puede pasar si yo enfermo. No, si yo tengo una enfermedad, yo prefiero morirme enseguida. Porque no quiero vivir ese calvario, ¿no? Bueno, ¿y quién dice que ha de ser un calvario? Es decir, hay esta idea preconcebida que tiene mucho que ver con el desconocimiento, pero que hemos generado un poco los médicos en la manera de actuar. Otro elemento que para mí tiene que ver con ese miedo ha sido la inacción política para mejorar la situación de los cuidados paliativos en el país. Y cuidado, esto no solo de los que están ahora, sino de los que han estado, porque los que ahora se rasgan las vestiduras porque se ha aprobado la ley de eutanasia, habría que decir, bueno, ¿y ustedes qué han hecho para que la situación de los cuidados paliativos en España sea otra, ¿no? Los paliativos son un movimiento que en España se inicia, se pone en marcha más o menos hace casi 40 años y que tienen la capacidad de transformar completamente la mirada sobre el enfermo y la manera de atenderle y de acompañarle, y que reducen de forma drástica la experiencia de sufrimiento, reducen de forma drástica la experiencia de sufrimiento. Pero a pesar de todo esto, que está archidemostrado que se hace y se puede hacer, los paliativos siguen siendo un grandísimo desconocido para la mayor parte de la población. Y lo que es peor, para muchos profesionales. No tendréis más que salir a la calle y preguntar a los 100 primeros os encontréis qué son los cuidados paliativos y para qué sirven. Y veríais con lo que las respuestas que recibiríais, ¿no? Estoy convencido de que si la gente supiera de verdad lo que los cuidados paliativos pueden hacer por ellos en esta fase de la vida, todo este clamor en pro de la eutanasia bajaría de intensidad, con toda seguridad. Pero la mayoría no lo saben. Ni lo saben, ni lo quieren saber, ni nadie hace nada porque lo sepan. Otro elemento que para mí interviene en este temor de estas situaciones de enfermedad avanzada es la falta de ayudas a las familias que cuidan a un enfermo avanzado en su domicilio, sobre todo cuando se trata de enfermedades de largo recorrido. ¿Por qué? Porque llevan al agotamiento y a la desesperación tanto a los cuidadores como al que es cuidado. Y si no reciben los soportes, las ayudas necesarias, eso lleva a ese agotamiento en el cual la única salida es que esto se acabe de una vez. Pero hay un tema de falta de ayudas que supone una sobrecarga, ¿no?
Y otro factor que quiero comentar es el clásico tópico, ¿no?, de que vivimos de espaldas a la muerte. ¿Y eso a qué nos lleva? A que no queremos hablar de ello, a que no queremos saber nada de ello, a que no queremos que nos cuenten realmente cómo funcionan las cosas alrededor de este proceso de enfermedad avanzada y de final de vida. Y al no querer ni saber ni conocer realmente cómo son las cosas o cómo pueden ser las cosas, cuando nos encontramos, nos imaginamos lo peor. Tiramos de imaginario colectivo, de ideas preconcebidas, de prejuicios, de ese miedo a lo que en realidad no sabemos, de experiencias traumáticas que otros nos cuentan con esa alegría habitual, ¿no? Y nos quedamos con la peor pesadilla posible. Y claro, cuando nos imaginamos la situación de la peor manera, decimos, no, no, yo eso no lo quiero. A mí ábreme la puerta de emergencia que yo me bajo del tren antes. Pero hay que poner conocimiento para ver que las cosas no tienen por qué ser así, como explicaba antes. Pero como digo, el vivir de espaldas nos lleva a no querer saber que las cosas en realidad se pueden hacer de otro modo, y de hecho a menudo se hacen de otro modo. Bueno, a mí me parece que estos son los factores fundamentales que sustentan ese deseo que recogen las encuestas, como digo, al margen de que haya un porcentaje de personas que lo tengan muy bien pensado, pero no creo que sea la mayoría. Bueno, todos estos factores que he comentado, al menos en parte, tendrían solución si quienes gobiernan hicieran sus deberes y cumplieran con sus obligaciones. Pero ni es así, ni ha sido así. Y hemos llegado al punto que hemos llegado. Por eso, para mí, no deja de ser chocante, es una opinión personal, no deja de ser chocante que se vista de triunfo en nombre de las libertades, lo que en realidad para mí esconde un fracaso como sociedad. ¿Qué impresión me deja la lectura detenida de la ley y los planes para su implementación? Y acepto que es una impresión y por tanto es subjetiva y personal. Pero bueno, la ley me la he leído varias veces y qué sensación me despierta el texto al leerla, ¿no? Pues mirad, la sensación que me despierta es, primero, que revela un importante desconocimiento de qué es lo que de verdad sucede en esa fase de la vida. Segundo, que se banaliza la muerte y el proceso de morir de una manera preocupante. Tercero, que refleja una visión muy determinada de la medicina y de los médicos que yo no comparto en absoluto, en la que parece que los médicos somos meros peones al servicio del Estado. Y cuarto, que precisamente por lo anterior desprende un cierto aroma coercitivo hacia los médicos. Repito, es mi sensación al leerlo. Y por eso todo esto, al leerlo, me genera una importante inquietud. A eso debo añadir la certeza, diría, casi más que sensación, certeza, de que la puesta en marcha se sustenta en una cadena de fantasías. Bueno, es aquello de que el papel lo aguanta todo, pero oye, esto que estás diciendo aquí no es real, ¿no? Y es lo que voy a intentar explicar. ¿Por qué pienso que se banaliza el proceso de morir? Bueno, para empezar se habla de incluir la eutanasia en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Cartera de servicios comunes, o sea, se equipara, pues bueno, a pedir una radiografía o a poner un inyectable. Hombre, yo diría que decidir sobre la muerte y sobre alguien tiene derecho a morir y reúne los criterios de morir es algo más que un servicio común, ¿no? A mí me parece. Poner fin a la vida de una persona es un servicio común. Todo el tono del lenguaje empleado desacraliza completamente el acto de acabar con la vida de una persona, aunque sea por voluntad de ella, y lo convierte en un procedimiento burocrático, protocolizado, en el que se van marcando los tiempos, 2 días para esto, 1 día para lo otro, 2 más para esto de más allá, como si esto fuera una especie de gincana. Ostras, a mí me parece que esto es bastante más serio, y ya sé que me dirán, bueno, es que el lenguaje jurídico es así, pues lo siento, pero estamos hablando de algo más serio. Y lo que transmite el texto es esta burocratización de algo
que debería ser todo menos burocrático. Y esto tiene que ver con el tratamiento que se hace en el propio texto de la toma de decisiones, ¿no? Resulta que para pedir la eutanasia, bastan 2 solicitudes formales, es decir, por escrito, separadas un plazo de 15 días. 15 días, 2 semanas. Ojo, que puede ser menos tiempo, si se considera que la persona corre el peligro, el riesgo de perder sus facultades o, por tanto, su libertad de decisión. Con lo cual, esos tiempos se podrían acortar a criterio médico. Por tanto, en 2 semanas o menos, yo puedo decidir que quiero morir. Bueno, pues como médico experto en cuidados paliativos, a mí esto me despierta todas las dudas del mundo. ¿Por qué? Pues porque mi experiencia me dice que los enfermos pueden cambiar de opinión. Y de hecho lo hacen. Y es muy normal que así sea. Va a depender mucho de su estado de ánimo. Y el estado de ánimo de las personas, el de ninguno de vosotros, ni el mío, es estable. El estado de ánimo oscila. Y cuando nuestra situación es de ese impacto que es el hecho de estar muy enfermo, el estado de ánimo es muy variable. Y por tanto nos lleva a ver las cosas de una manera o de otra. Y no varía. Y 15 días es un periodo muy corto. Va a depender de cómo se comporta el entorno. Un entorno que influye muchísimo en el estado de ánimo del enfermo y de lo que piensa, porque cuanto más frágil y más vulnerable estás, más influenciable eres por lo que te dicen los demás. Y es un entorno que puede presionar en un sentido o en otro. Y presiona. Y presiona. Y dependerá mucho de cómo se está tratando y acompañando el sufrimiento de la persona. Porque claro, si mi sufrimiento no está siendo bien atendido, yo puedo desear morir, pero si resulta que mi sufrimiento es bien atendido, probablemente cambiaré de opinión. Yo he visto personas solicitar morir que al ser aliviado su sufrimiento han dejado de solicitarlo. Y también he visto personas que han cambiado de opinión sin más. Entonces, pensar que 2 semanas son suficientes para decidir algo tan trascendente, en mi opinión, es desconocer la naturaleza humana y desconocer qué es lo que pasa de verdad en estas fases de la enfermedad, pero de verdad, no desde una visión teórica de manual, no, de verdad, ponte ahí. No tiene para mí no tiene ninguna lógica. Y hemos de tener en cuenta que son decisiones irreversibles. Entonces, claro, dirán, no, pero es que, a ver, cada caso se examinará para ponderar si la petición está bien fundamentada, si es firme, si es consistente, si es libre. Bueno, aquí ya empezamos a entrar en el campo, como he denominado, de las fantasías. Y nos encontramos entonces con la figura de lo que se llama en la ley el médico responsable. El médico responsable, que puede ser cualquiera, porque todos somos responsables de nuestros enfermos. Sobre este profesional va a recaer el peso del procedimiento. Bien, pues recae el peso del procedimiento dando por hecho lo siguiente, que cualquier médico, por el hecho de serlo, está preparado y capacitado para acompañar a un enfermo en un proceso deliberativo y de toma de decisiones como este, que no solo es muy difícil, sino que además es nuevo, porque va en contra del código deontológico que se ha seguido hasta ahora. Que está capacitado cualquier médico para explicar de forma inteligible cuáles son las alternativas. Que está capacitado para discernir la idoneidad de la solicitud, es decir, si está justificado lo que pide el enfermo en función de la situación o no lo está. Capacitado para aclararle las dudas, capacitado para asumir la carga ética que supone para el profesional participar en un procedimiento como este que puede acabar con la provocación de la muerte de una persona. Y que está capacitado luego para emitir un informe en el cual, si considera que no es candidato, va a tener que justificarlo por escrito. Y todo esto lo tiene que hacer en unos tiempos récord, ¿no?
porque ya lo he dicho, es decir, hay una obsesión por garantizar y entonces pues esto, 48 horas, 24 horas, 48 más, bueno, a mí esto me parece la primera gran fantasía, sinceramente me parece irrealizable tal como está explicado en la ley. Decía el neurocirujano Henry Marsh en su libro Ante todo no hagas daño, que la incertidumbre era la mayor tortura para los médicos. Y en el mismo libro, un compañero suyo decía que tomar decisiones era mucho más difícil que operar. Y lo decía un neurocirujano, cuando la neurocirugía es una de las especialidades quirúrgicas más arriesgadas y más delicadas y más difíciles. Y ese hombre decía, pues yo prefiero operar que decidir si he de operar o no he de operar. Pues sí, es que tomar decisiones en medicina es difícil. Y tomar decisiones cuando la vida y la muerte están en juego, todavía es más difícil. Y esto lo sabemos muy bien los que acompañamos procesos de final de vida. Son decisiones que pesan y mucho sobre los profesionales, por muy preparados que estén. Y sin embargo, ahora se pretende convertir la decisión de si alguien tiene suficientes motivos para solicitar su muerte en algo simple, acotado a un protocolo y compactado en unos pocos días, como si no hubiera múltiples implicaciones éticas, emocionales y de toda clase, aparte de los propios condicionantes biológicos de la enfermedad. Lo siento, a mí esto no me suena real. No me suena real. Me suena, pues eso, a un manual irrealizable, ¿no? Es como querer hacer medicina siguiendo algoritmos de diagnóstico. No es así, la medicina no es así. Y hacerla así, nos lleva a lo que nos lleva, ¿no? No se puede hacer las cosas así, o no se debería. Como digo, como he dicho varias veces, es la sensación que yo tengo, ¿eh? Claro, para que los médicos pudieran hacer eso que se les va a exigir, y el verbo exigir lo digo intencionadamente porque lo que se traduce del texto es exigencia, bueno, pues deberían tener una formación específica en comunicación, porque oye, hablar de estos temas no es nada sencillo, pero nada. Deberían tener una formación específica en comunicación, en aspectos éticos, en toma de decisiones, en cuidados paliativos, en aspectos emocionales y psicológicos. Y dirán, bueno, los médicos todo eso tienen formación. Pues no la tienen. Es decir, los médicos por defecto no tienen esta formación porque no se contempla en su carrera profesional. No se les forma en comunicación, no se les forma en cuidados paliativos, no se les forma en atención, no se les forma en todo esto. Se les forma para diagnosticar y tratar enfermedades. Claro que hay médicos que se han formado por su cuenta y que han aprovechado la experiencia adquirida con los años para ir, pues bueno, puliendo, ¿no?, su capacidad, pero no hay que dar por hecho que todos tienen eso, porque no es verdad. Por tanto, presuponer que todos tienen esa capacidad, por tanto, para actuar como médicos responsables, es otra gran fantasía y no es real. Pero bueno, sigamos con el tema que mejor conozco, que es el de los paliativos, ¿no?, y el papel que van a tener y que deberían tener en este debate. Y aquí vamos a encontrar con más contradicciones, ¿no? Quienes están abiertamente en contra de la eutanasia presentan los paliativos como una alternativa, es decir, no queremos eutanasia porque ya tenemos los paliativos. Esta es una manera de pensar. Quienes están a favor de la eutanasia dicen, bueno, es que no tienen por qué ser excluyentes, es decir, que la gente escoja. Tú quieres paliativos, paliativos. Tú quieres eutanasia, pues eutanasia. Y que cada uno decida según su criterio, ¿no? Bueno, lo que yo sé, una vez más desde mi experiencia, es que allí donde hay unos buenos cuidados paliativos, las peticiones de eutanasia se reducen a la mínima expresión. No a cero, desde luego, pero sí a la mínima expresión. Si yo tuviera que decir cuántos a lo largo de mi trayectoria he participado en cientos y cientos de procesos de final de vida, cuántas peticiones explícitas y reiteradas de eutanasia he tenido,
no momentos en los que alguien ha dicho que se quiere morir, sino peticiones explícitas y reiteradas de eutanasia he tenido, me caben aquí. Y alguna de ellas encima cambió de opinión. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La cuestión no es tanto que a quien pide la eutanasia dentro del protocolo se le deje constancia escrita de que tiene una alternativa que son los cuidados paliativos. Esa no es la cuestión. La cuestión es si antes de llegar a este punto ha tenido acceso a cuidados paliativos. Y si no ha tenido acceso, ¿por qué? ¿Y de quién es la responsabilidad? Y este planteamiento es muy distinto. Es decir, no ofrecer o prestar cuidados paliativos a una persona que tiene una enfermedad avanzada y que está sufriendo a causa de ella es mala praxis y es faltar a los derechos fundamentales de la persona. Y planteárselo como una alternativa cuando la persona ya ha decidido que se quiere morir porque no puede más, parece una burla. Ah, mire usted, es que, ¿sabe usted? Tiene una cosa que se llama cuidados paliativos. Claro, a lo mejor si hubiera tenido acceso antes de verdad, no hubiera llegado al punto este. Y sin embargo ahora se plantea como, bueno, la pastilla roja o la pastilla azul, escoge la que tú quieres. Eso no es verdad. Curiosamente, la ley en el texto nombra los cuidados paliativos como otro servicio incluido en la cartera de servicios. Pero la realidad no se corresponde con eso. En muchos casos, la realidad es bien distinta. Mirad, en España, que está a la cola de Europa en calidad de atención al final de la vida, en el último estudio que se publicó estamos en el puesto 31 de Europa, puesto 31. Pero eso sí, estamos a la cabeza en legalizar la eutanasia, somos el cuarto o el quinto país europeo que la legaliza, lo cual no deja de ser otra grandísima contradicción. Bueno, pues como digo, en España mueren más de 400.000 personas cada año. En el año COVID han sido 500.000, pero lo normal es que sean 400 y poco mil. De las cuales se calcula que entre 150 y 200.000 necesitan atención paliativa. Y de la misma manera se calcula que a unas 80.000 de esas personas no les llega la atención paliativa. ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está esa libertad de elección? ¿No? Tú escoges cómo vas a escoger. Muchas de estas personas mal atendidas, muchas de estas 80.000 personas, y mal atendidas en su sufrimiento al final de la vida, serán candidatas a solicitar que se acabe con su vida porque no pueden más. ¿Y eso tiene algún sentido? ¿Eso es ejercicio de la libertad? Y estos son números reales. Pero cuidado, no solo el problema es la falta del recurso en determinadas zonas, ¿no? Donde no haya profesionales preparados o donde no haya un servicio específico de paliativos. El problema no solo es ese. El problema es la ignorancia y la incomprensión que hay acerca de lo que hacemos. No son pocos los enfermos que no llegan a disponer de cuidados paliativos sencillamente porque nadie los deriva. Y no llegan al servicio porque nadie ha hecho esa derivación. O porque tampoco nadie les informa de que existe esa posibilidad. Y como la mayor parte de la gente, ya lo he explicado antes, desde su ignorancia, desconoce que esto existe o la idea que tiene es de que nos limitamos a dar morfinazos para que la gente se muera al final, pues claro, es muy difícil que acabe confluyendo la necesidad con lo que en realidad está ahí al servicio de las personas, ¿no? No podemos olvidar, siguiendo con esto, que los cuidados paliativos no están reconocidos como especialidad en España, lo cual es otro agravio comparativo con respecto a muchos otros países europeos más desarrollados. Y ojo, y no son materia obligatoria en las facultades de medicina, salvo alguna excepción. Son materia opcional en unas cuantas y la mayor parte de los estudiantes de muchísimas facultades acaban toda su carrera profesional de medicina sin saber una sola palabra sobre lo que son los cuidados paliativos. Esta es la realidad.
Considerar que la especialización no es necesaria, que es lo que considera el Estado español, bueno, pues es otra banalización y simplificación de nuestra tarea. Es decir, si consideras que no hay que especializarse, es porque consideras que lo puede hacer cualquiera. Muy bien. Pero es que si además tampoco consideras necesario formar a los nuevos médicos sobre eso, bueno, entonces ya el desbarajuste es total, ¿no? Y entonces considerar que todo ciudadano puede escoger entre eutanasia y cuidados paliativos, cuando muchos enfermos no tienen acceso, no se les explica, no entienden lo que eso es, bueno, pues más que una fantasía ya viene a ser casi un engaño, ¿no? Esa vuelve a ser, insisto en decirlo, la realidad. Por tanto, aquí no se trata de hacer un algoritmo de decisión, se trata de decir, bueno, ¿qué hay detrás de ese protocolo, ¿no? Esta inequidad y esta carencia de formación de los profesionales y esta carencia de recursos es la base para generar más miedos añadidos y para desesperar más a los enfermos y a las familias. Yo, sinceramente, no veo libertad por ninguna parte. Y a la falta de acceso a paliativos habría que sumar, ya lo he mencionado antes, la falta de ayudas que tienen las familias. Los recursos que tanto necesita una familia que está cuidando a un enfermo grave en casa no solo son a menudo insuficientes, sino que llegan con un retraso escandaloso, que puede superar el año. De manera que son miles los enfermos que mueren antes de que llegue ninguna ayuda. Bueno, pues este es un factor que evidentemente puede ser determinante para generar más y más desesperación y el deseo de que todo se acabe como única salida posible. Porque las ayudas no están funcionando y no se están priorizando. Y esto también es real. De manera que esto es como si por un pasillo, tú vas avanzando por un pasillo y te vas encontrando todas las puertas cerradas. Y todas las puertas están cerradas hasta que al final tienes una ventana abierta como la única solución, pero las otras puertas te las van cerrando. Esto es lo que está pasando. Por eso, hablar, como se habla insistentemente en el texto de la ley, de ley garantista, cuando no se están garantizando otros derechos fundamentales que justamente podrían evitar la necesidad de acogerse a ella, bueno, pues a mí no me parece justo, no me parece ético y desde luego no me parece índice de progreso de ninguna clase. Y como médico que soy, hay otro tema que me preocupa especialmente, que es precisamente el papel que vamos a jugar los médicos en esto. Y tengo la sensación de que como colectivo aún no hemos tomado conciencia de lo que nos ha caído encima. Parece como si no se hablara del tema, a ver si, ¿no? La política del avestruz. A ver, se ha convertido por decreto en un acto médico legal el hecho de acabar intencionadamente con la vida de otra persona cuando todos los códigos deontológicos de la profesión han rechazado siempre esta posibilidad y cuando esta actuación va en contra de la misma esencia de la medicina. Y esta contradicción es, como mínimo, inquietante. Insisto en lo de que se convierte por decreto en acto médico, algo que, en mi opinión, nunca lo ha sido. Entonces, ¿es legítimo, aunque sea legal, cargar a los médicos con esa responsabilidad? ¿Es legítimo que la deontología profesional dependa de decisiones políticas? ¿No es eso convertirnos en peones del Estado? ¿No es incluso peligroso para el futuro de la relación médico-paciente, que ya es bastante complicada de por sí? ¿Cómo podrán los médicos que participen en la valoración de cada caso convertirse ellos en jueces
de cómo de insoportable es un sufrimiento para una persona. ¿Cómo podrán hacerlo cuando además su formación al respecto, lo que he explicado antes, es por defecto escasa o inexistente, en muchos casos? ¿Cómo podrán esos médicos no siempre bien tratados o directamente maltratados por el sistema y no siempre bien tratados por los usuarios mantener la confianza de sus pacientes ante este tipo de decisiones tan dolorosas? Y otra cosa, me pregunto si en estas mismas facultades de medicina en las que no se explica ni una palabra sobre el proceso de morir, sobre cómo acompañar y atender a quien va a morir, sobre tomar decisiones en este proceso, sobre cuidados paliativos que no existen en la mayor parte de facultades, o sobre cómo comunicarse con las personas que sufren, cómo manejar malas noticias, cómo tener estas conversaciones de alto voltaje. A todos esos estudiantes a los que de esto no se les explica nada, ahora sí se les tendrá que explicar que cuando sean médicos tendrán una nueva obligación, que es la de participar en los procesos de eutanasia. ¿Eso tiene algún sentido? Yo no se lo veo por ninguna parte. Me parece absurdo e incoherente hasta no poderse más. Y en cuanto a la objeción de conciencia, que se dirá, bueno, oye, pues los que no quieran que objeten, ¿no? Bueno, no deja de llamarme la atención también que teniendo en cuenta que, como he dicho, este nuevo acto médico va en contra de todo lo que se ha hecho históricamente siempre, ¿cómo es que se da por hecho que lo tenemos que hacer todos y que si no lo queremos hacer, bueno, pues entonces hemos de manifestarlo como objetores y seremos registrados? Habrá un registro de objetores. ¿No parecería lo lógico hacerlo al revés? ¿Por qué se da por hecho que todos hemos de hacer algo que es muy discutible que sea un acto médico? ¿Y por qué se decreta que esto es un acto médico desde la política? No sé, a mí no me parece muy normal, la verdad. También es curioso que se insista tanto en el cumplimiento de obligaciones dentro del procedimiento, ¿no? Y en que se velará por dicho cumplimiento. Ya he dicho, es una ley que quiere ser garantista y por tanto en todo momento pues vamos a vigilar de que esto se haga bien, comisión de tal, comisión de cual, etc. Bueno, yo me pregunto entonces, ¿quién ha velado nunca para que todo enfermo grave tenga acceso a cuidados paliativos? O para que se le haya explicado a todo enfermo qué son los cuidados y qué le pueden ofrecer. ¿Quién se ha ocupado o quién se ocupará de que los enfermos realmente sean derivados a cuidados paliativos cuando corresponde? No cuando pidan la eutanasia, entonces decirles, mire, tiene usted la alternativa. No, no. ¿Quién velará porque eso haya sido hecho antes? ¿Y quién pedirá responsabilidades si no se ha hecho? ¿Quién garantiza que el dolor de los enfermos sea bien atendido, que es cosa que es un derecho fundamental, por profesionales preparados para ello? ¿Dónde están las garantías legales de que los procesos de final de vida sean bien atendidos y tengan un acceso real y efectivo a paliativos o a profesionales preparados para actuar desde la mirada paliativa? Y que no me digan que ya existen estas famosas leyes de muerte digna, porque no son más que declaraciones de intenciones. ¿Quién vela por todo esto? ¿Dónde están esas garantías? ¿Dónde está esa obligatoriedad? Yo no la veo por ninguna parte y sin embargo sí que se va a aplicar o se pretende aplicar con respecto a la eutanasia, ¿no? Entonces, bueno, no parece ni justo, ni equitativo, ni muy democrático el querer ser tan estrictos con una cosa y tan laxos con la otra, que de hecho es mucho más importante en volumen. En fin, para ir acabando, buscaba una expresión que resumiera mi sentimiento, y hablo de sentimiento, al leer la ley. Y veo muy poca bondad en esta ley. Veo muy poca bondad en esta ley. Y aunque supongo, y me diréis que política y bondad son agua y aceite y no se pueden mezclar, bueno, yo creo que en un tema tan y tan delicado como este, porque lo es, por mucho que lo quieran burocratizar, es un tema muy delicado, hubiera sido deseable y necesaria un poco más de bondad.
Creo que progresar como sociedad, ser una sociedad mejor, no tiene nada que ver ni con los avances tecnológicos, ni con el color de la ideología, ni con la exaltación del individualismo. Tiene que ver con ser sociedades más humanas, más compasivas y sobre todo capaces de cuidar mejor a los más vulnerables en lugar de facilitarles el mutis por el foro. Y esta ley no me parece que cumpla ninguna de estas condiciones, ni por sus formas, ni por el momento en el que aparece. Priorizar la aprobación de esta ley en plena pandemia, como se ha hecho, cuando el país está sumido en múltiples duelos de todo tipo y aún está llorando a sus miles de muertos, es algo que cuesta entender, sinceramente. Es como muy antiestético, aunque va en consonancia con las prisas que ya se están transmitiendo para que esto se implemente en tiempo récord. ¿De verdad es esto lo más importante? ¿De verdad es la prioridad del país? Cuando el sistema sanitario ha mostrado sus costuras y sus carencias, a pesar del esfuerzo titánico que han hecho los profesionales sanitarios, y cuando son miles y miles, cientos de miles los ciudadanos que ven su futuro pendiente de un hilo y se sienten desamparados, en ese contexto, esto era lo más importante. Y sin embargo, este mismo Estado, cuyas deficiencias que ya he venido explicando, empujan a los enfermos a la desesperación, porque no les ayudan, porque los cuidados paliativos no están desarrollados, por esto, por lo otro, bueno, pues les ofrecen una ventana al abismo para acabar con esa desesperación. Y eso a mí, sinceramente, me parece muy poco humano. Cuanto menos mientras no se solucionen estas graves deficiencias de atención a los más vulnerables. Solo con verdadera libertad de elección y garantizando los cuidados a los que tiene derecho todo enfermo, solo entonces podría tener algún sentido plantear la posibilidad de la eutanasia. Lo contrario es, como se dice vulgarmente, empezar la casa por el tejado. Y cuando la casa se empieza por el tejado, tiene muy poco futuro. Cuando se toman decisiones, hay que asumir las consecuencias de estas decisiones. Y las consecuencias de esta ley, yo pienso, vuelve a ser mi opinión, que no van a ser globalmente buenas para la sociedad, globalmente. ¿Resolverá casos concretos? No lo dudo. Y que podrán tener su justificación, tampoco lo dudo. Pero en su conjunto, porque hemos de tener una mirada de conjunto, creo que nuestra sociedad no está preparada para manejar algo así. Y confiarlo todo a las comisiones de expertos. Ya sabemos cómo va esto de las comisiones de expertos y hemos tenido ejemplos muy recientes. O cargarlo todo sobre los hombros de los médicos, que ya van bastante sobrecargados. Creo que esta es la última de las fantasías, ¿no? El pensar que todo se hará estupendamente bien y rigurosamente bien. El papel lo aguanta todo, pero la realidad es muy distinta. Si ponemos una ametralladora en manos de un chimpancé, presuponiendo que hará un buen uso de ella, todo lo que suceda a partir de ese momento no será responsabilidad del chimpancé, sino de quien puso el arma en sus manos. Perdonad por el símil, pero es lo que se me ha ocurrido. Y termino. Creo honestamente que es necesario, muy necesario, regular y legislar la forma en que se pueda dar salida a determinadas situaciones de sufrimiento relacionadas con enfermedades avanzadas o de larga evolución y siempre desde un respeto a las libertades y a las distintas sensibilidades. Pero no así, no de esta forma, ni en este momento, ni en las circunstancias reales en las que está el país y la capacidad de atender y de cuidar que tiene el país. Como he dicho, veo muy poca bondad en muchos sentidos y mis sensaciones son de profunda inquietud hacia mi profesión, hacia los cuidados paliativos y hacia los enfermos que sufren junto a sus familias. Solo queda esperar que al final
la sabiduría del universo sea mejor, superior a la sabiduría de los hombres y las cosas no lleguen a tanto, ¿no? Pero digamos que no soy demasiado optimista. Y en fin, esto es todo lo que quería compartir. Espero que os pueda servir para hacer cada uno sus propias reflexiones, que son las que realmente son válidas.